La noche caía como un manto helado sobre la vieja furgoneta, aparcada en un área de servicio anónima. Un ataúd de metal en una autopista que no llevaba a ninguna parte. Dentro, Elena, de 42 años, sentía como el frío del acero se filtraba a través de la delgada manta y le calaba los huesos. No era solo el frío de noviembre, era un frío interior, el frío del pánico y la soledad más absoluta. Un año después de la muerte de su marido, el eco de su risa había sido reemplazado por el zumbido de las deudas que él había dejado como una herencia envenenada. El pequeño piso de alquiler, con su olor a suavizante y el calor del radiador, era ahora un recuerdo doloroso, un paraíso perdido. El rostro impasible del casero al entregarle el aviso de desahucio se repetía en su mente. Ahora, su único hogar era este espacio claustrofóbico, que impregnado de un olor a aire viciado y a la desesperación de sus pocas pertenencias amontonadas en la parte trasera, una máquina de coser silenciosa, cajas de cartón con ropa y el peso aplastante de una vida deshecha. Elena contuvo la respiración, escuchando el suave murmullo de su hijo Lucas, que dormía a su lado. El corazón le dolió con una punzada aguda. Elena deslizó su mano temblorosa dentro del bolsillo de su abrigo y sacó el pequeño fajo de billetes. A la luz tenue y azulada de la pantalla de su móvil, los contó por 10ª vez, como si el acto de contarlos pudiera, por algún milagro, multiplicar su valor. 500 euros. Era todo lo que le quedaba en el mundo. 500 euros entre ella, su hijo y el abismo. La náusea le subió a la garganta, mientras pensaba en el depósito de gasolina casi vacío y en la comida que se agotaba. Cada euro era una decisión agónica. 1 litro de combustible para huir hacia la nada o un cartón de leche para el desayuno de Lucas. Las deudas de su marido no eran solo números en un papel, eran fantasmas que la habían expulsado de su vida, que la habían despojado de su dignidad y la habían arrojado a este limbo helado. Sintió un vértigo terrible, la sensación de estar al borde de un precipicio invisible. Sus dedos, entumecidos por el frío, se aferraron a los billetes como si fueran el último fragmento de un naufragio. 500 euros, una cifra ridícula y, al mismo tiempo, monumental. Era el precio de su supervivencia o el prólogo de su final. Miró a su hijo, Lucas, acurrucado a su lado. Con solo 10 años, dormía con la plácida inocencia de quien todavía cree en las promesas de los adultos. Su pecho subía y bajaba en un ritmo tranquilo y confiado. Una lágrima silenciosa y ardiente rodó por la mejilla de Elena. Le partía el alma mentirle, decirle que estaban en una aventura, mientras el miedo le carcomía las entrañas. Esta mañana, él le había preguntado con su voz infantil, «Mamá, ¿cuándo volvemos a casa?» Y ella había tenido que tragar saliva, forzar una sonrisa y responder, «Pronto, mi amor, muy pronto». Cada mentira era una pequeña traición, una herida en su propia alma de madre. Acarició su pelo suavemente, sintiendo el calor de su cráneo bajo sus dedos fríos. Él era su única razón para no rendirse, su ancla en un mar de desesperación. Pero esa misma ancla se sentía a veces como una piedra que la arrastraba hacia el fondo. La culpa la aplastaba. ¿Qué clase de madre era? Incapaz de ofrecerle a su hijo un techo, una cama caliente, una simple certeza de seguridad. Él lo era todo, y ella sentía que le estaba fallando de la forma más fundamental. Se sentía como un fantasma en su propia vida. Elena era costurera, sus manos habían sido su herramienta y su orgullo, capaces de transformar simples retales de tela en prendas hermosas. Ahora, su máquina de coser yacía en la parte trasera de la furgoneta, un objeto inútil, un monumento a una identidad perdida. No había clientes en una furgoneta, no había futuro, estaba completamente sola. La muerte de su marido no solo le había traído dolor, sino también un aislamiento brutal, sin familia cercana a la que recurrir, y con los amigos evaporándose junto con su estabilidad financiera, no tenía a quién llamar, ningún hombro en el que llorar. El silencio en el teléfono era tan pesado y opresivo como el silencio dentro de la furgoneta. A veces, una oleada de rabia hacia su difunto esposo la sacudía, una ira amarga por su imprudencia, por haberla dejado en esta situación insostenible.
Pero la rabia se disolvía rápidamente en una nueva ola de culpa y una soledad tan profunda que parecía no tener fin. Era un pozo oscuro del que no sabía cómo salir. Apoyó la frente contra el volante helado, el plástico frío mordiéndole la piel. El sonido de un camión pasando a toda velocidad por la autopista hizo vibrar la furgoneta, un recordatorio violento de un mundo que seguía moviéndose mientras ella estaba paralizada. Se acabó. El pensamiento fue un susurro venenoso en su mente. No había a dónde ir. No quedaba nada. El indicador de combustible parpadeaba con una luz roja intermitente, como el latido de un corazón moribundo. Sobre el salpicadero, la mitad de una barra de pan envuelta en una servilleta era un testigo mudo de su fracaso. Por un instante, solo un instante aterrador, la idea de rendirse, de simplemente dejar que el frío se los llevara a ambos en un sueño silencioso, cruzó su mente como una sombra helada. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo el peso de la derrota total aplastando su pecho, robándole el aire. Su cuerpo entero se sentía pesado, agotado, no solo de cansancio físico, sino de una fatiga del alma que parecía haberla vaciado por completo. Estaba en el fondo del pozo, y la oscuridad era absoluta. Fue en un pueblo rural y olvidado, uno de esos lugares de la España vaciada que parecen atrapados en un ámbar de melancolía, donde un destello de posibilidad apareció ante sus ojos. El motor de la furgoneta tosía, suplicando por una gasolina que Elena no podía permitirse gastar sin un destino. Detuvo el vehículo en la plaza desierta del pueblo, donde solo el sonido del viento y el crujido de una persiana rota rompían el silencio. Y allí, clavado en un poste de madera carcomido por el tiempo, vio un anuncio precario. Estaba escrito a mano con una caligrafía temblorosa, casi ilegible, en un trozo de cartón manchado por la humedad. Se vende terreno con casa. Precio irrisorio. La palabra irrisorio se clavó en su mente. Era una palabra peligrosa, llena de trampas y decepciones, pero en su situación también sonaba como una plegaria. Podía ser una estafa, un espejismo, pero era lo único que tenía. Elena sintió un nudo en el estómago, una mezcla de terror y una esperanza tan frágil que temía que se rompiera con solo respirar. Era una locura, y era su única opción. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un tambor desbocado de pánico y expectación. Se bajó de la furgoneta. Sus piernas temblaban ligeramente. El aire del pueblo olía a tierra húmeda y a leña quemada, un olor antiguo y solitario. Arrancó el trozo de cartón del poste. El número de teléfono estaba casi borrado. Volvió a la furgoneta y miró a Lucas, que dibujaba en un cuaderno con la concentración de un monje. Por él, tenía que intentarlo. Marcó los números con dedos torpes. La llamada sonó 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de colgar, una voz áspera y desinteresada respondió. «Diga». Elena carraspeó. Su propia voz sonaba extraña, delgada. «Llamo por el anuncio, el del terreno». Hubo una pausa, seguida de una risa seca y sin alegría. «Ah, eso. ¿Aún sigue ahí colgado?» El hombre le explicó, con un tono que no ocultaba su desdén, que la propiedad era una ruina en medio de la nada, que la casa se había quemado hacía años. 500 euros y es suyo, sin preguntas. 500 euros, su vida entera. «Lo quiero», dijo Elena, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El encuentro fue tan impersonal y desolador como la llamada telefónica. El hombre, un anciano con la piel curtida por el sol y una mirada que parecía haberlo visto todo sin que nada le importara, la citó en el único bar del pueblo. El lugar olía a vino rancio y a tabaco viejo. No le ofreció ni un café. Extendió sobre la mesa pegajosa un fajo de papeles amarillentos, una escritura de propiedad simple, casi un documento informal. Elena sacó el fajo de billetes de su bolsillo, sus 500 euros. El papel moneda se sentía cálido y vivo en su mano fría, el último latido de su antigua vida. Al ponerlos sobre la mesa, sintió un vacío físico, como si le hubieran arrancado un órgano vital. El anciano los contó rápidamente con dedos expertos, sin mirarla a los ojos. Luego, empujó los papeles hacia ella. «Todo suyo. Buena suerte. La necesitará». Y con eso, se levantó y se fue,
dejándola sola con un trozo de papel que prometía un hogar y el eco de una advertencia siniestra. La transacción había durado menos de 5 minutos. Se sentía estafada y salvada al mismo tiempo. Con el depósito casi vacío y la escritura en el asiento del copiloto, Elena arrancó la furgoneta. El vehículo pareció protestar, como si supiera que se dirigían hacia el final del camino. Lucas, por fin, se dio cuenta de que algo cambiaba. «Tenemos una casa, mamá». «¿Una de verdad?» Elena forzó una sonrisa. El esfuerzo le dolió en los músculos de la cara. «Sí, mi amor, un lugar nuestro». La esperanza en los ojos de su hijo era un peso insoportable. El camino que indicaban las vagas instrucciones de la escritura la sacó de la carretera principal y la adentró en una red de caminos secundarios, cada vez más estrechos y maltratados. El asfalto dio paso a la grava, y la grava a la tierra. El paisaje se volvió más salvaje, más indómito. Los árboles se cernían sobre el camino. Sus ramas arañaban el techo de la furgoneta como dedos esqueléticos. El sol se filtraba a través del denso follaje, creando un parpadeo de luces y sombras que mareaba y desorientaba. Su estómago era un nudo de ansiedad. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia lo desconocido, quemando el último combustible, quemando la última vía de escape. El viaje fue una prueba de resistencia. La furgoneta, vieja y sobrecargada, se quejaba en cada subida. El motor se sobrecalentaba, obligándola a parar en medio de la nada, rodeada por el zumbido ensordecedor de los insectos y un silencio que pesaba. El calor era sofocante dentro del vehículo. Abrió las ventanas, pero solo entró un aire denso y cargado de polvo. Compartieron la última pieza de pan y el final de una botella de agua. La sed se instaló en su garganta, una sequedad rasposa que aumentaba su angustia. Lucas, que había empezado el viaje con una energía burbujeante, ahora estaba callado, su rostro pegado a la ventanilla, observando el monótono y amenazante paisaje de matorrales y árboles retorcidos. Elena conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos sobre el volante. Sentía que estaban viajando no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo, hacia una era más primitiva y brutal. La sensación de no retorno era absoluta. Había apostado todo a una sola carta, y ahora solo podía seguir adelante, hacia el corazón de su propia y desesperada apuesta. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, vio la marca que el anciano le había descrito, un viejo roble partido por un rayo. A su lado, apenas visible entre la maleza, comenzaba un camino de tierra. Parecía más el rastro de un animal que una entrada a una propiedad. Elena tuvo que bajar de la furgoneta y apartar con sus propias manos las ramas espinosas que bloqueaban el paso. Sus brazos quedaron cubiertos de arañazos rojos y sangrantes. Con el corazón en un puño, giró el volante y condujo la furgoneta por el sendero irregular. Las ruedas patinaban en el barro seco y las ramas golpeaban los cristales con chasquidos secos y violentos. El aire se volvió más denso, más inmóvil. Un silencio profundo, antinatural, lo envolvía todo. Ni el canto de un pájaro, ni el susurro de la vida animal, solo el motor de la furgoneta y el latido de su propio corazón en los oídos. La premonición de que había cometido un error terrible se convirtió en una certeza helada que le recorrió la espalda. Estaba llevando a su hijo a una trampa. Al rodear un último grupo de árboles espinosos, el camino se abrió a un claro, y entonces lo vio. La palabra casa era una burla cruel. Lo que se alzaba ante ella era el esqueleto ennegrecido de una pesadilla, un eco carbonizado de lo que una vez fue un hogar. El techo se había derrumbado por completo hacia adentro, dejando una boca abierta y oscura hacia el cielo gris. Las paredes, que debieron ser de madera, eran ahora solo un conjunto de vigas calcinadas, negras y frágiles, que se aferraban a la vida como costillas rotas. No había ni una sola ventana, ni una puerta, solo huecos vacíos y oscuros que parecían ojos muertos observándola. Elena pisó el freno tan bruscamente que la furgoneta se caló con una sacudida. Se quedó inmóvil, sus manos aferradas al volante, incapaz de procesar la magnitud de la devastación. El pequeño y frágil brote de esperanza que había cuidado durante todo el día se marchitó y murió en un instante.
reemplazado por un horror mudo y paralizante. Aquello no era una ruina, era una tumba. Abrió la puerta de la furgoneta y el olor la golpeó como una pared física. Fue lo primero que registró sus sentidos. Un asalto brutal y nauseabundo. Un olor penetrante a moho, a podredumbre húmeda, entremezclado con el hedor agrio y persistente de la ceniza mojada y la madera quemada. Era el olor de la destrucción y el abandono, un perfume de décadas de olvido y descomposición. Elena sintió que la bilis le subía a la garganta y tuvo que tragar con fuerza para no vomitar. El aire era pesado, espeso, y cada inhalación llenaba sus pulmones con la esencia misma de su fracaso. Era un olor que se pegaba a la ropa, al pelo, a la piel, el olor del final de todas las cosas. Cerró los ojos por un segundo, pero el hedor era tan potente que parecía tener una presencia visual, una neblina invisible de desesperación que cubría todo el claro. Aquel no era un lugar para vivir. Era un lugar donde la vida había terminado violentamente y su fantasma pútrido aún permanecía. Sus ojos, ahora acostumbrándose a la penumbra del claro, comenzaron a registrar los detalles con una claridad dolorosa. La maleza, densa e intimidante, había invadido todo el espacio. Sus enredaderas verdes y oscuras se aferraban a las vigas carbonizadas como si intentaran estrangular los restos de la casa. El suelo era un mosaico de tejas rotas, cristales hechos añicos que brillaban débilmente bajo la luz pálida, y montones de escombros negruzcos. No había ni un solo metro cuadrado de terreno plano o limpio. Era un campo de minas de desolación, y luego estaba el sonido, o, más bien, la ausencia de él. El silencio era tan absoluto que le zumbaban los oídos, un silencio pesado, opresivo, que parecía absorber cualquier ruido. Solo el viento, al pasar por los restos esqueléticos de la estructura, producía un silbido bajo y lastimero, como el lamento de un fantasma. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Se sentía observada, juzgada por la inmensa y silenciosa soledad del lugar. Era el lugar más solitario en el que había estado jamás. «Mamá, ¿esta es la casa?» La voz de Lucas fue un susurro frágil que rompió el silencio como un cristal. Elena se giró para mirarlo. Su hijo estaba de pie junto a la furgoneta, sus pequeños hombros caídos, su cuaderno de dibujo olvidado en el asiento. La emoción y la alegría de su rostro habían sido reemplazadas por una máscara de pura confusión y un miedo que no intentaba ocultar. Sus ojos, grandes y abiertos, pasaban de la ruina ennegrecida al rostro de su madre, buscando una explicación, una negación, algo que le dijera que todo era una broma terrible. Esa mirada fue como una daga directa al corazón de Elena. Toda la culpa, toda la vergüenza y todo el fracaso que sentía se condensaron en ese único instante. Había arrastrado a su hijo a este vertedero, le había prometido un hogar y le había entregado un montón de cenizas. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No había mentira lo suficientemente grande para cubrir esa realidad. Simplemente asintió con la cabeza, una única y lenta inclinación que selló su derrota. Y entonces su mirada se fijó en el centro de la catástrofe. En medio de la destrucción total, una única estructura permanecía en pie, intacta, desafiante: la chimenea. Era una construcción robusta y maciza de piedra oscura, que se elevaba hacia el cielo como un obelisco o un dedo acusador. El fuego que había devorado la madera y derretido el metal no le había hecho ni un rasguño. El hollín había ennegrecido su superficie, dándole un aspecto aún más siniestro, pero su forma era sólida, inamovible. Contrastaba de una manera tan brutal con el caos a su alrededor que parecía pertenecer a otro mundo, a otra realidad. Era el corazón muerto de la casa muerta. Elena no podía apartar los ojos de ella. Había algo en su permanencia, en su solitaria y terca supervivencia, que era a la vez fascinante y profundamente perturbador. No era un símbolo de resistencia. Se sentía como un monumento a la tragedia que había ocurrido allí, un guardián silencioso de un secreto terrible. La chimenea dominaba la escena, un pilar de oscuridad en el centro de su nueva vida. Elena avanzó lentamente, como en un trance, hacia la ruina. Sus pies se hundían en una mezcla de tierra, ceniza y escombros.
El crujido bajo sus zapatos era el único sonido. Se detuvo ante lo que una vez debió ser la pared frontal. Con una mano temblorosa, alargó los dedos y tocó una de las vigas carbonizadas. La madera se deshizo al instante bajo su toque, convirtiéndose en un polvo negro y grasiento que le manchó la piel. La mancha negra en sus dedos era la prueba física y tangible de su error. Era la firma de su fracaso. Recorrió el perímetro de la ruina, cada paso confirmando la horrible verdad. No había nada que salvar, no había nada que reconstruir. Había gastado hasta su último céntimo, había quemado su última gota de combustible para comprar una parcela de tierra inútil y un montón de basura quemada. La escritura de propiedad que llevaba en el bolsillo de su chaqueta se sentía ahora pesada como una lápida, una burla cruel a su desesperación. La falsa esperanza no la había llevado al fondo del pozo, la había empujado a un abismo aún más profundo. Miró a su alrededor, más allá de los límites de la ruina, buscando cualquier signo de civilización. Nada, solo un mar de árboles y maleza densa, una muralla vegetal que se extendía en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. No había el humo de una chimenea vecina, no había el sonido lejano de un coche, no había una sola luz que prometiera la existencia de otro ser humano. Estaban completamente solos, aislados del mundo de una forma que nunca antes había experimentado. En la furgoneta, al menos, estaban en movimiento, eran parte del flujo de la vida, aunque fuera en sus márgenes. Aquí estaban estancados, atrapados. Si gritaban, solo el viento les respondería. Si les pasaba algo, nadie lo sabría hasta que sus huesos se unieran a los escombros de la casa. Este aislamiento era una nueva forma de prisión, una celda al aire libre de la que no tenían medios para escapar. El miedo que sintió fue diferente a todo lo anterior. Era un miedo primario, existencial, el miedo a desaparecer sin dejar rastro. El peso de la realidad la aplastó. Sus rodillas cedieron y se derrumbó sobre la tierra húmeda y cenicienta, sin importarle la suciedad ni los trozos de cristal que podrían estar debajo. El último vestigio de fuerza la abandonó. Había llegado al final. El pozo de la desesperación en el que había caído tras la muerte de su marido, el pánico del desahucio, la miseria de vivir en la furgoneta. Todo eso palidecía en comparación con este momento. Antes, había una mínima posibilidad, la energía cinética de la huida. Ahora, solo había quietud y la certeza absoluta de la derrota. Se había engañado a sí misma. Había arrastrado a su hijo a este páramo desolado en un acto de fe ciega, y el universo le había respondido con una carcajada cruel. Sacó la escritura del bolsillo. El papel, con su promesa de un terreno con casa, parecía mofarse de ella. Un sollozo seco y desgarrador escapó de su pecho, y luego otro, y otro. Las lágrimas, calientes y furiosas, finalmente brotaron, surcando el polvo y la ceniza de sus mejillas. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que hacían que la silueta de la ruina pareciera aún más monstruosa. Las sombras se alargaron, retorciéndose como criaturas oscuras que despertaban con la llegada de la noche. El frío empezó a calar de verdad, un frío húmedo que surgía del suelo y se metía en los huesos. Elena miró a Lucas, que se había acercado, y ahora estaba a su lado, en silencio, su pequeño cuerpo temblando. Lo atrajo hacia ella en un abrazo desesperado, enterrando su rostro en el pelo de su hijo. La furgoneta, su único refugio, parecía ahora una pequeña y frágil caja de metal, completamente vulnerable en medio de esta inmensidad hostil. El último rescoldo de esperanza se había extinguido por completo, dejando tras de sí solo una oscuridad profunda y aterradora. La noche iba a caer sobre ellos en este lugar olvidado por Dios, y por primera vez en su vida, Elena sintió un terror puro ante lo que la oscuridad podría traer. Había llevado a su hijo al fin del mundo. Las horas se arrastraron con una lentitud cruel, y la noche se apoderó del claro con una oscuridad densa y aterciopelada que parecía tragarse la luz de las estrellas. El frío, que antes era solo una molestia, se convirtió en un enemigo físico, un depredador que mordía la piel expuesta y se filtraba a través de las finas paredes de la furgoneta.
Elena sentía sus propios dientes castañetear incontrolablemente, un sonido seco y rítmico que era un metrónomo de su miseria. Lucas, acurrucado contra ella, bajo una delgada manta, temblaba sin cesar. Sus pequeños suspiros se convertían en nubes de vaho blanco. El miedo a la hipotermia se sumó a la montaña de temores que ya la aplastaban. No podían pasar la noche así. La idea de encender un fuego, antes un pensamiento lejano, se convirtió en una necesidad urgente y primordial, la única acción posible contra la muerte helada que los acechaba en la oscuridad. La imponente chimenea de piedra, antes un símbolo de tragedia, se transformó de repente en la única promesa de calor, en el único faro en su océano de desesperación. Con una determinación nacida de la pura necesidad de supervivencia, Elena salió de la relativa seguridad de la furgoneta. El frío la golpeó con la fuerza de una ola helada. El aire era tan gélido que le dolía respirar. Usando la linterna de su móvil, empezó a buscar entre los escombros y la maleza cualquier cosa que pudiera arder. Sus manos, ya entumecidas, se llenaron de astillas al romper ramas secas y podridas. Recogió trozos de vigas carbonizadas que, aunque quemadas por fuera, parecían conservar un núcleo de madera seca. Cada pieza era una pequeña victoria contra la noche. Lucas, viendo a su madre, salió también para ayudarla, sus pequeños brazos cargando ramitas con una seriedad que le rompió el corazón a Elena. Juntos, amontonaron un pequeño y patético montón de combustible a los pies de la gigantesca chimenea, dentro del hogar de piedra, un espacio tan grande que parecían dos náufragos en el vientre de una ballena de piedra. El silencio del lugar solo era roto por el sonido de sus movimientos y su respiración agitada. Encender el fuego fue una odisea. Los pocos papeles que tenía estaban húmedos por el sereno de la noche. Usó la última servilleta seca que le quedaba, protegiendo la pequeña llama con sus manos ahuecadas, soplándola con un aliento que era casi una plegaria. El fuego prendió con una lentitud exasperante, chisporroteando y humeando, amenazando con extinguirse a cada segundo. Elena sintió la tensión en cada músculo de su cuerpo. El destino de esa noche dependía de aquella frágil y diminuta llama. Finalmente, una de las ramas más secas prendió, y luego otra. Una pequeña hoguera cobró vida en el centro de la oscuridad, proyectando un círculo danzante de luz anaranjada. El calor que emanaba era débil, casi simbólico, pero fue suficiente para detener los temblores. Se sentaron lo más cerca posible, extendiendo las manos hacia las llamas, sintiendo cómo el calor empezaba a descongelarles los dedos y a devolverles una sensación de vida. La luz parpadeante hacía que las sombras de la ruina se movieran y retorcieran, creando figuras fantasmales a su alrededor. Mientras el calor comenzaba a hacer efecto, una extraña calma se apoderó de Elena. El fuego no solo calentaba sus cuerpos, sino que también parecía mantener a raya la oscuridad y la soledad abrumadora del lugar. Lucas, hipnotizado por el baile de las llamas, apoyó la cabeza en su regazo y sus párpados comenzaron a caer. Elena acariciaba su pelo, observando las paredes interiores de la chimenea. La piedra, en su mayor parte, estaba cubierta por una gruesa capa de hollín negro y grasiento, el testimonio del incendio que había destruido la casa y de innumerables fuegos anteriores. La luz de la hoguera iluminaba la textura rugosa de la mampostería, revelando las uniones de mortero entre las grandes piedras irregulares. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un punto específico, justo a la altura de sus ojos. Había algo diferente, algo que no encajaba. Una de las piedras, de un tamaño mediano y forma casi rectangular, parecía distinta a las demás. No era el color, sino la ausencia de color. No estaba tan cubierta de hollín. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver mejor. El corazón le dio un vuelco sutil. Mientras que las piedras circundantes estaban uniformemente cubiertas por una pátina negra y opaca, esta parecía más limpia. Los bordes, en particular, estaban casi libres de hollín, como si hubieran sido raspados o movidos recientemente, revelando el gris pálido de la piedra original. Era una anomalía casi imperceptible.
una que solo podría notarse tras un examen minucioso bajo la luz directa y parpadeante del fuego. ¿Por qué una sola piedra estaría diferente? Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Pero esta vez no era por el frío. Era la sensación de estar al borde de algo, un presentimiento que le erizó la piel. Su mente, agotada y abrumada, luchaba por encontrar una explicación lógica. Quizás un animal, quizás el propio derrumbe, pero la limpieza de los bordes sugería otra cosa. Sugería manipulación, sugería un secreto. La chimenea, que hasta ahora había sido un refugio, de repente se sentía como un cofre cerrado con llave. Elena tragó saliva. El sonido fue audible en el silencio. Su pulso se aceleró. Miró a Lucas, que ya dormitaba profundamente, ajeno a la tensión que se había apoderado de su madre. Con un movimiento lento y deliberado, como si temiera despertar a un espíritu dormido, alargó la mano hacia la piedra. Sus dedos, aún fríos pero ya no entumecidos, rozaron la superficie. Era fría y rugosa como las demás, pero al presionar ligeramente sintió algo que le heló la sangre en las venas. La piedra se movió. No mucho, solo 1 milímetro, un ligero juego hacia adentro que no debería existir en una pared sólida. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Su respiración se volvió superficial. No era su imaginación. La piedra estaba suelta. Un torbellino de pensamientos se desató en su cabeza. ¿Qué significaba? ¿Era peligroso? ¿Debía dejarlo estar? Pero la curiosidad, mezclada con una desesperación que la empujaba a aferrarse a cualquier cosa fuera de lo común, era más fuerte que el miedo. Aquella piedra no estaba suelta por accidente. Era una puerta. Con los nervios a flor de piel volvió a intentarlo. Apoyó las yemas de los dedos en los bordes más limpios, buscando un punto de apoyo. Empujó con más fuerza. La piedra se resistió, encajada por su propio peso y por años de inmovilidad. Gimió de esfuerzo. Sus músculos protestaron. Buscó a su alrededor y encontró un trozo de metal retorcido, probablemente parte de la antigua estructura del tejado. Usándolo como una palanca improvisada, lo introdujo en la fina grieta del borde de la piedra. Hizo palanca con todas sus fuerzas. El metal se dobló, pero la piedra cedió con un sonido horrible. Un crujido seco y un chirrido de piedra contra piedra que pareció resonar por todo el claro. El sonido despertó a Lucas, que se incorporó de golpe, asustado. «Mamá, ¿qué es eso?» «No es nada, cariño. Vuelve a dormir», susurró Elena, aunque su voz temblaba. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en sus sienes. La piedra se había desplazado lo suficiente como para poder meter los dedos por detrás. Tiró con ambas manos, sus nudillos raspando contra la piedra áspera. La roca, pesada y maciza, se deslizó hacia ella con una lentitud agónica. Finalmente, cedió por completo y Elena la apartó a un lado, dejándola caer al suelo con un ruido sordo. Donde antes había una pared sólida, ahora había un agujero, un cuadrado de oscuridad perfecta y absoluta, un vacío que parecía absorber la luz del fuego. Elena se quedó inmóvil, mirando la cavidad, con la respiración contenida. La náusea volvió a subirle a la garganta, una mezcla de miedo primordial y una excitación casi vertiginosa. Aquello no era una simple cavidad. Los bordes eran demasiado rectos, demasiado definidos. Era un compartimento, construido deliberadamente dentro del enorme espesor de la mampostería de la chimenea. Alguien había construido un escondite allí, un lugar secreto en el corazón de la casa. La pregunta que le gritaba en la mente era ensordecedora. ¿Qué había dentro que mereciera ser escondido con tanto cuidado? Y, una pregunta aún más aterradora, ¿por qué había sido abandonado allí? Cogió la linterna de su móvil. Su mano temblaba tanto que el haz de luz bailaba erráticamente. Apuntó hacia el interior del agujero. La luz blanca y fría reveló un espacio pequeño, de no más de 40 centímetros de ancho y alto. Estaba revestido de ladrillos más pequeños y lisos, confirmando que había sido una construcción intencionada y cuidadosa. El fondo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero no estaba vacío. En el centro del compartimento había un objeto. Era oscuro, de forma rectangular, y estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y lo que parecía ser óxido. Era una caja, una pequeña caja de metal.
Elena sintió un vértigo tan intenso que tuvo que apoyarse en la pared de la chimenea para no caer. Su mente se negaba a procesarlo. En medio de la ruina absoluta, de la desesperación total, había encontrado una puerta a un secreto. Todo su instinto de supervivencia le gritaba que tuviera cuidado, que aquello podía ser peligroso, pero la mujer que había perdido todo no tenía nada más que perder. Con el corazón martilleando contra sus costillas, metió el brazo en la fría y polvorienta cavidad. El aire dentro era viciado y olía a metal viejo y a tiempo estancado. Sus dedos rozaron la superficie de la caja. Estaba helada, con una textura arenosa por el óxido. La agarró con ambas manos y tiró de ella. Pesaba mucho más de lo que aparentaba. La sacó del compartimento y la depositó con cuidado sobre el suelo de tierra, junto al fuego. El objeto parecía antiguo, casi un artefacto de otro tiempo. Era una caja de caudales sencilla, de hierro, con una cerradura y un pestillo fuertemente oxidados. No tenía llave. Elena la examinó bajo la luz de la linterna y del fuego. El pestillo parecía sellado por la corrosión. La adrenalina le recorría el cuerpo, anulando el cansancio y el frío. Lucas la miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y curiosidad en su rostro infantil. «¿Qué es, mamá? ¿Un tesoro?» Elena no pudo responder. Solo podía mirar la caja, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Buscó de nuevo su palanca de metal, introdujo la punta en la unión entre la tapa y el cuerpo de la caja y empezó a hacer fuerza. El metal viejo gimió y crujió en protesta. El óxido se desprendía en forma de polvo rojizo. Elena puso todo su peso, todo su esfuerzo, toda su frustración y su rabia en aquel movimiento. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío. Sentía las miradas de los árboles, del silencio, de la noche, todas puestas en ella y en aquella caja. De repente, con un chasquido metálico, seco y violento que los hizo sobresaltar a ambos, el pestillo cedió. La tapa se levantó 1 centímetro. Elena se detuvo, con la respiración agitada. Se quedó un instante en silencio, escuchando. Solo el crepitar del fuego. Lentamente, con una reverencia casi religiosa, levantó la tapa. Esta chirrió sobre sus goznes oxidados. El interior estaba oscuro. Apuntó la linterna del móvil, y entonces contuvo el aliento. Un destello, un brillo cálido y amarillo que devolvió la luz de la linterna con una intensidad increíble. No podía ser. Elena parpadeó, pensando que era un reflejo, un truco de la luz. Pero no, la caja estaba llena de unas piedras irregulares, de un color amarillo profundo y denso, que brillaban con un fuego propio bajo la luz artificial. No eran joyas, no eran monedas, eran pepitas, decenas de pepitas de oro en bruto. Algunas eran pequeñas como un grano de arroz. Otras eran tan grandes como la uña de su pulgar. Eran pesadas, sólidas, y su brillo era inconfundible. Un torrente de sensaciones la inundó. Incredulidad, shock, un miedo abrumador y, por debajo de todo, una oleada de una emoción tan ajena que tardó en reconocerla. Era un alivio tan profundo, tan absoluto, que se sintió mareada. Metió la mano en la caja y cogió una de las pepitas más grandes. Era fría y sorprendentemente pesada. La apretó en su puño. El metal liso y denso contra su piel. Era real, no era un sueño. El peso en su mano era la prueba. El contraste entre la miseria absoluta en la que vivía y la fortuna que ahora sostenía era tan brutal que le provocó una risa ahogada, histérica y sin alegría. Lucas se acercó con cautela. «¿Es oro, mamá, como en las películas de piratas?» Su voz inocente la ancló a la realidad. Elena asintió, incapaz de articular palabra. Extendió la mano y dejó que Lucas tocara la pepita. El asombro en el rostro de su hijo era puro, sin la complejidad del miedo y la responsabilidad que sentía ella. Para él era magia, una aventura. Para Elena era un salvavidas y, al mismo tiempo, una bomba de relojería. ¿De dónde había salido todo ese oro? ¿Quién lo había escondido? ¿Y por qué? La alegría inicial se vio rápidamente teñida por una capa de inquietud. Esto no era un simple hallazgo afortunado. La casa quemada, el escondite secreto, una fortuna en oro. Todo apuntaba a una historia mucho más oscura y peligrosa.
Esto no era una solución a sus problemas, era el comienzo de un problema mucho mayor. Un secreto de este calibre no venía sin un precio, y ella temía que el precio fuera más alto de lo que podía pagar. El brillo del oro, que un segundo antes parecía la respuesta a todas sus plegarias, ahora tenía un matiz siniestro. Sus dedos temblorosos exploraron el resto de la caja, moviendo las pepitas de oro. Debajo de ellas había algo más, algo plano y rectangular, envuelto en lo que parecía una tela encerada para protegerlo de la humedad. Con mucho cuidado, lo sacó de la caja. El oro cayó a los lados con un tintineo suave y pesado. Desenvolvió la tela con manos torpes. Dentro había un libro, un pequeño diario con tapas de cuero oscuro, gastado por el uso. Las páginas, al abrirlas, eran de un color amarillento y quebradizo. El olor que desprendió fue el de papel viejo, de tinta y de tiempo encerrado. Estaba lleno de anotaciones, escritas con una caligrafía apretada pero clara. Fechas, nombres, cantidades. No era solo un diario personal. Parecía un libro de contabilidad, un registro de algo. El corazón de Elena se detuvo. Esto era más importante que el oro. El oro era la riqueza. Esto eran las respuestas. Esto era el verdadero secreto. La razón por la que la casa había ardido. La razón por la que el tesoro estaba escondido en la chimenea. Con la caja de oro a un lado, Elena se centró por completo en el diario. Lucas, al ver que su madre ignoraba el tesoro brillante, se acurrucó de nuevo junto al fuego, volviendo a caer en un sueño ligero. Elena abrió la primera página. Una fecha se destacaba en la parte superior, escrita con una tinta que se había desvanecido a un tono marrón. 15 de marzo de 1982. La caligrafía era elegante, la de alguien con educación. Empezó a leer las primeras líneas, sus labios moviéndose en silencio mientras descifraba las palabras. El texto no era un recuento de la vida diaria, sino una serie de entradas crípticas, casi en clave. Hablaba de cargas, entregas y socios. La inquietud de Elena se transformó en un miedo helado y tangible. Esto no era un diario familiar, era la crónica de un crimen, o de muchos crímenes. El oro que tenía a su lado de repente se sintió sucio, manchado de la historia que aquellas páginas estaban a punto de revelarle. Se dio cuenta de que al abrir esa caja no solo había encontrado una fortuna, sino que había desenterrado un fantasma muy peligroso. El tono de drama y supervivencia que había definido su vida hasta ese momento se disolvió en el aire frío de la noche, reemplazado por la tensión palpable de un misterio. Ya no se trataba solo de encontrar comida o un techo, ahora se trataba de entender la historia que tenía en sus manos. Pasó las páginas con un cuidado exquisito, como si pudieran deshacerse en polvo. Vio listas de nombres junto a cifras y fechas. Vio párrafos enteros que describían encuentros en lugares remotos, transacciones hechas en la oscuridad. El lenguaje era evasivo, pero la implicación era clara y aterradora. Estaba sosteniendo la prueba de una operación criminal. El hombre que escribió esto, Benito, según una firma en la contraportada, no era solo un criminal. El tono de las últimas entradas cambiaba, se volvía temeroso, paranoico. Hablaba de ser traicionado, de un cacique que no perdonaba. Elena sintió un escalofrío. El incendio no fue un accidente, fue un intento de borrar esta historia, y no lo habían conseguido. Ahora, la historia estaba en sus manos. Las llamas de la hoguera crepitaban, arrojando luz sobre las palabras escritas hacía décadas. Elena se sentía como una intrusa, una profanadora de tumbas que había tropezado con un secreto que nunca debió ser descubierto. El oro a su lado parecía ahora secundario, casi una distracción. El verdadero tesoro, el verdadero peligro, era ese pequeño libro de cuero. Contenía el poder de destruir a alguien, de reescribir la historia silenciosa de aquel pueblo olvidado. Y ella, una costurera viuda y sin un céntimo, era ahora su guardiana. La ironía era tan amarga que casi le hizo reír de nuevo. Había buscado un refugio y había encontrado el epicentro de un terremoto. Miró la oscuridad más allá del círculo de luz del fuego. El bosque ya no parecía vacío. Se sentía lleno de ojos, lleno de los fantasmas de la historia que acababa de desenterrar. El misterio se había abierto ante ella,
un abismo tan profundo y oscuro como el pozo de su desesperación anterior, y sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que había empezado a caer en él. La noche se hizo más profunda, el fuego empezó a menguar y el frío a reclamar su territorio. Elena cerró el diario con cuidado y lo volvió a envolver en la tela encerada, colocándolo dentro de su chaqueta, pegado a su cuerpo. Era un calor extraño, el calor de un secreto peligroso. Luego miró el oro, una fortuna que podría cambiar su vida y la de su hijo para siempre. Pero ahora entendía que ese oro estaba atado a un pasado violento. No era un regalo, era una carga. Tomarlo significaría aceptar la historia que venía con él, los riesgos, los enemigos invisibles que podrían seguir buscándolo. Dejarlo era imposible. Era la única salida de su miseria. Se enfrentaba a una elección imposible, un dilema moral y práctico que la superaba. Por primera vez en mucho tiempo, el problema no era la falta de dinero, sino la presencia de él. El oro brillaba débilmente a la luz de las brasas, prometiendo salvación y perdición en el mismo destello. El misterio de su origen era ahora la pregunta más importante de su vida. Se levantó y caminó hasta la entrada de la ruina, mirando la furgoneta. Su viejo y destartalado refugio parecía ahora increíblemente frágil e insuficiente. Todo había cambiado en el transcurso de una hora. Había llegado a ese lugar como una víctima, una mujer rota por las circunstancias. Ahora, aunque su situación externa era la misma, su posición en el mundo había cambiado drásticamente. Era la poseedora de un secreto y una fortuna. Era un objetivo. Este conocimiento la llenó de una extraña fuerza. El miedo seguía ahí, más grande que nunca. Pero ahora estaba mezclado con algo más, un propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir día a día. Se trataba de proteger a su hijo, de navegar por el laberinto que acababa de descubrir y, quizás, de encontrar alguna forma de justicia para el hombre que había escrito ese diario. El drama de su pobreza había dado paso al thriller de su supervivencia. La chimenea se alzaba a su espalda, ya no como una tumba, sino como el punto de origen de su nueva y peligrosa vida. La primera pista había sido solo una piedra suelta, un detalle insignificante en un mar de destrucción. Pero esa piedra había sido la llave a un compartimento secreto, que a su vez contenía una caja, que contenía un tesoro y un diario. Era un bucle de descubrimientos, cada uno abriendo una puerta a un misterio mayor. El oro planteaba la pregunta del ¿qué? El diario planteaba las preguntas mucho más importantes del ¿quién?, el ¿cómo? Y el ¿por qué? Elena se dio cuenta de que estaba atrapada en una narrativa que no había escrito, una historia de codicia y muerte que había permanecido latente durante décadas bajo capas de ceniza y piedra. Y al mover esa piedra, había despertado a los dragones que dormían. La soledad del lugar, que antes la aterrorizaba, ahora le parecía una ventaja. Nadie sabía que estaba allí. Nadie sabía lo que había encontrado. Por ahora, el secreto era suyo, y en el secreto residía su única oportunidad de sobrevivir a lo que estaba por venir. El hallazgo había cambiado la atmósfera del lugar. La ruina ya no era solo el símbolo de su fracaso, sino el escenario de un descubrimiento que lo cambiaba todo. La desolación seguía ahí. El olor a ceniza y moho no se había ido, pero ahora estaba impregnado de una nueva energía, la vibración de un secreto revelado. Elena sentía que el suelo bajo sus pies era diferente, cargado de historia y de peligro. Se sentía como si hubiera pelado la primera capa de una cebolla y hubiera encontrado un núcleo podrido y valioso al mismo tiempo. La casa quemada ya no era un final, era un principio, el principio de una historia que la obligaría a ser más fuerte, más astuta y más valiente de lo que jamás había creído posible. El misterio se había presentado, y ahora le tocaba a ella decidir si se atrevía a resolverlo, sabiendo que la respuesta podría costarle la vida. La luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de los árboles, un resplandor gris y pálido que devolvió el mundo a la existencia. La hoguera era ahora solo un montón de brasas humeantes. Elena no había dormido. Había pasado la noche vigilando, con el diario pegado a su pecho
y la caja de oro escondida de nuevo en el compartimento secreto de la chimenea. La piedra estaba de vuelta en su lugar y había frotado ceniza en los bordes para disimular cualquier marca. Nadie que no supiera exactamente dónde mirar podría encontrarlo. Miró a Lucas, que dormía plácidamente en la furgoneta, a la que habían vuelto cuando el frío se hizo insoportable. Él no sabía que su mundo había cambiado para siempre durante la noche. Elena sintió el peso de su nueva responsabilidad. Tenía que protegerlo no solo de la pobreza, sino de los fantasmas que acababa de desenterrar. El misterio era su carga y solo suya. El descubrimiento principal, el oro y el diario, no le había traído la paz. Al contrario, había destrozado la simple y brutal paz de la desesperación. Antes, su enemigo era el hambre, el frío, la falta de dinero. Eran enemigos concretos, comprensibles. Ahora, su enemigo era una sombra, un nombre en un diario, un cacique sin rostro que, probablemente, todavía estaba vivo y en algún lugar cercano. El miedo se había vuelto abstracto y mucho más aterrador. El brillo del oro ya no la deslumbraba. Ahora veía la sangre que podría estar pegada a él. Y las páginas del diario no eran solo papel, eran la voz de un muerto pidiendo justicia o, quizás, arrastrándola a su misma tumba. El cambio de género en su vida había sido abrupto y violento. Había pasado de un drama de supervivencia a un thriller de misterio sin previo aviso, y ella era la protagonista reacia y aterrorizada. Se sentó en el escalón de la furgoneta, viendo cómo el sol iluminaba la ruina. La chimenea se erguía en el centro, un monolito silencioso que guardaba su secreto. La noche anterior, había llegado allí sintiéndose la persona más desafortunada del mundo. Ahora, se preguntaba si no era, de hecho, la más afortunada o la más maldita. El oro podía comprarle una casa, comida, un futuro para Lucas. Pero, ¿a qué precio? El diario contenía la verdad sobre un crimen terrible. Exponerlo podría traer justicia, pero también podría poner una diana en su espalda y en la de su hijo. La riqueza y las pruebas, salvación y peligro, estaban inextricablemente unidos, dos caras de la misma moneda de oro que ahora estaba escondida a pocos metros de ella. El misterio estaba planteado, y cada fibra de su ser le decía que la trama no había hecho más que empezar. La siguiente pregunta era aterradora. ¿Quién era Vargas? Se dio cuenta de que ya no podía simplemente huir. El combustible se había acabado, el dinero se había gastado, pero más allá de eso, el descubrimiento la había anclado a ese lugar. Ya no era una simple parcela de tierra inútil, era el centro de su universo, el origen de un misterio que ahora era suyo. No podía abandonar el oro, y ciertamente no podía abandonar el diario. Estaba atada a esa ruina, a esa chimenea, a la historia de Benito. Por primera vez desde que todo se había derrumbado, sentía que tenía algo por lo que luchar que iba más allá de la simple supervivencia. Tenía un secreto que proteger. El misterio le había dado, irónicamente, una razón para quedarse, una razón para ser fuerte. Miró el camino de tierra por el que había llegado, que ahora le parecía una conexión con un mundo peligroso del que debía protegerse. El aislamiento, que antes era una prisión, ahora era su única defensa. Con el primer rayo de sol, Elena se refugió en la furgoneta, el diario de Benito abierto sobre sus rodillas. El olor a papel viejo y a tiempo estancado llenaba el reducido espacio. Sus dedos, manchados de hollín, trazaban las líneas de una caligrafía apretada. Cada palabra que descifraba era un golpe en el estómago. El diario no empezaba con lamentos, sino con la fría precisión de un contable del crimen. Entrega completada, socios satisfechos, nombres en clave, lugares, cifras que hacían que su cabeza diera vueltas. El corazón le latía con una fuerza sorda y dolorosa. Sintió una náusea profunda, no por el hambre, sino por la comprensión de que el oro escondido en la chimenea no era un tesoro, sino el botín de una historia empapada en codicia y violencia. Las páginas se sentían frías bajo sus dedos, como si contuvieran el hielo de las tumbas que habían financiado su contenido. Elena temblaba, no de frío, sino de un pavor que le nacía en lo más profundo del alma, al darse cuenta de que había tropezado con el libro de contabilidad de la muerte.
El nombre Vargas apareció en la página 10, y con él, el miedo adquirió un rostro. Benito lo describía no como un socio, sino como el cacique, el arquitecto de la red, un hombre que movía los hilos desde las sombras, un terrateniente cuya respetabilidad era una fachada para una brutalidad sin límites. El diario detallaba el método de Vargas. Se asociaba con pequeños empresarios o buscadores de fortuna. Los usaba para localizar oportunidades, ya fueran minas olvidadas o estafas inmobiliarias, y luego, sistemáticamente, los eliminaba. Otro socio que desaparece, otro accidente de casa, otra viuda que vende barato. La frase se repetía como un eco macabro. Elena sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Entendió la estructura. Vargas era el sol negro alrededor del cual orbitaban planetas más pequeños como Benito, destinados a ser consumidos. No era una red de iguales, era una cadena alimenticia, y Vargas era el único depredador en la cima. Se dio cuenta de que el pueblo entero debía vivir bajo la sombra de este hombre. A medida que avanzaba en la lectura, el tono de Benito cambiaba. La frialdad del cómplice daba paso al terror del testigo. Las anotaciones se volvían más febriles, más desesperadas. «Me he enriquecido con la sangre de hombres buenos», escribió en una entrada. «El dinero quema en mis manos. El rostro de Evaristo me persigue en sueños. El arrepentimiento lo estaba consumiendo». Fue entonces cuando Benito decidió actuar. Las últimas páginas describían su plan con una claridad aterradora. Robaría no solo una parte significativa del último botín, el oro que Elena había encontrado, sino algo mucho más valioso para Vargas, el libro de contabilidad. El diario que Elena sostenía en sus manos era la prueba definitiva, la lista detallada de cada crimen, cada víctima, cada fecha. Benito creía que con ese diario podría negociar su libertad, o si todo fallaba, asegurar que Vargas cayera con él. Fue un acto de rebelión nacido de la culpa, una apuesta suicida contra un monstruo al que había ayudado a crear. Elena sintió el peso físico del diario. No eran solo páginas amarillentas, eran vidas humanas reducidas a nombres y cifras. Leyó la lista. Julián Prieto, 12 de mayo de 1983, finca, La Umbría, fallo de frenos. Ricardo Montes, 22 de septiembre de 1984, mina, La Escondida, derrumbe. La lista continuaba, una letanía de tragedias orquestadas. Cada nombre era un fantasma que emergía del papel. Elena sintió el dolor de esas familias, la injusticia que había permanecido enterrada durante casi 40 años. El oro ya no significaba nada para ella. Era dinero sucio, manchado de un sufrimiento inimaginable, pero el diario era diferente. Era una bomba. Era la voz de los muertos clamando justicia. Se sintió atrapada, convertida en la heredera no de una fortuna, sino de una responsabilidad monstruosa. ¿Qué podía hacer ella, una mujer sin nada, contra un hombre tan poderoso que podía hacer desaparecer a la gente y llamarlo un accidente? El miedo era tan intenso que apenas podía respirar. La última página estaba escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible. Él sabe lo del libro, ha estado preguntando. Me observa. La paranoia de Benito era palpable, un grito silencioso atrapado en la tinta. La última entrada, fechada solo 2 días antes del año que figuraba en los informes del incendio, era una sola frase. He escondido la prueba y la penitencia en el corazón de la casa. Que Dios me perdone. Elena cerró el diario con un golpe seco. La verdad la golpeó con la fuerza de una explosión. El incendio no fue un accidente, fue una quema de archivos. Vargas, al descubrir la traición de Benito, había venido a recuperar su libro y a silenciar a su antiguo socio para siempre. Pero no encontró el diario. Benito lo había escondido demasiado bien, y probablemente Benito había muerto en esas llamas, convirtiendo su hogar en su propia pira funeraria. Elena se abrazó a sí misma, sintiendo que el fantasma de Benito estaba allí con ella, suplicándole que terminara lo que él había empezado. Justo en ese momento, un sonido ajeno rompió el silencio del claro, un ruido grave y lejano que se fue haciendo más nítido, el motor de un coche. El corazón de Elena se detuvo. No era el sonido asmático de una furgoneta vieja como la suya,
sino el ronroneo suave y potente de un vehículo caro. El pánico se apoderó de ella. Rápidamente, escondió el diario bajo el asiento de la furgoneta y corrió hacia la chimenea. Con manos temblorosas, volvió a sacar la piedra, metió la caja de oro dentro y la selló de nuevo, rezando para que nadie notara nada. Se frotó las manos en la tierra para ensuciarlas, intentando parecer lo que era hacía solo unas horas, una indigente desesperada, un todoterreno negro y reluciente, tan fuera de lugar en aquel paraje como una joya en un vertedero. Apareció al final del camino y se detuvo a pocos metros de ella. El sol se reflejaba en su carrocería pulida, cegándola por un instante. La puerta del conductor se abrió lentamente. Un hombre mayor, de más de 70 años, salió del vehículo. A pesar de su edad, se movía con una rigidez imponente, como un viejo roble que se negaba a doblegarse ante el viento. Vestía unos pantalones de montar impecables, botas de cuero lustrosas y una chaqueta de tweed que probablemente costaba más de lo que Elena había ganado en un año. Su cabello era completamente blanco, peinado hacia atrás con esmero, y su rostro, lleno de arrugas, estaba dominado por unos ojos pequeños y oscuros, tan fríos y penetrantes como fragmentos de obsidiana. Elena no necesitó que nadie se lo dijera. Supo inmediatamente quién era. Era él, era el cacique, era Vargas, el hombre del diario. El fantasma acababa de materializarse frente a ella, y su presencia llenaba el aire de una electricidad peligrosa, de un poder antiguo y depredador. Sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar, como si su sola presencia consumiera todo el oxígeno del claro. Vargas caminó hacia ella con pasos lentos y deliberados, sus botas de cuero apenas haciendo ruido en el suelo ceniciento. Una sonrisa delgada, que no llegaba a sus ojos, se dibujó en sus labios. Se detuvo a unos metros, observando primero la ruina con una expresión de leve desdén, y luego fijó su mirada helada en Elena. Ella sintió esa mirada como un examen físico, como si pudiera ver a través de su ropa, a través de su piel, y leer el secreto que guardaba en su interior. Elena se sintió pequeña, insignificante, una simple mota de polvo ante aquel hombre que exudaba una autoridad absoluta. Quería correr, gritar, pero sus pies parecían clavados al suelo. Lucas, que había salido de la furgoneta al oír el coche, se escondió detrás de las piernas de su madre, asustado por la imponente figura del desconocido. Vargas ignoró al niño, su atención completamente centrada en Elena, la nueva e inesperada pieza en su tablero de juego. «Buenos días», dijo Vargas. Su voz era grave y cultivada, pero tenía un filo metálico que desmentía la cordialidad de sus palabras. «Veo que tenemos nuevos vecinos. No esperaba que nadie fuera tan audaz como para comprar este montón de cenizas». Elena sintió la garganta seca, como el papel de lija. Se obligó a hablar, a mantener la farsa. «Necesitábamos un lugar, cualquier lugar», murmuró, su voz apenas un susurro. Intentó parecer sumisa, derrotada, la viva imagen de la desesperación. Bajó la mirada, evitando sus ojos, esperando que él solo viera a una pobre viuda desafortunada, alguien sin importancia, alguien a quien ignorar y olvidar. Pero sabía que era inútil. La llegada de este hombre, tan poco tiempo después de su propia llegada, no podía ser una coincidencia. Él sabía que la propiedad había sido vendida, y había venido a ver quién había sido lo suficientemente tonto o lo suficientemente valiente para comprarla. Ella había entrado en el territorio del lobo, y el lobo había venido a oler a la nueva oveja. Vargas sonrió de nuevo, una mueca que le heló la sangre. «Soy Ricardo Vargas. Mi familia ha poseído la mayoría de las tierras de esta comarca durante generaciones. Conozco cada palmo de este valle». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Era una declaración de propiedad, no solo de la tierra, sino de todo lo que había en ella, incluida quizás ella misma. Sus ojos recorrieron de nuevo la ruina, pero esta vez se detuvieron un instante de más en la chimenea, una mirada tan breve que Elena podría haberla imaginado. Pero no lo hizo. El corazón le dio un vuelco. Él sabía. Quizás no sabía que el diario estaba allí, pero sabía que la chimenea era importante. Este lugar trae malos recuerdos.
Un incendio terrible, una tragedia, continuó, su tono ahora falsamente compasivo. No es un buen sitio para una mujer sola con un niño. No es seguro. La palabra seguro sonó como todo lo contrario. De hecho, continuó Vargas, metiendo una mano en el bolsillo de su chaqueta, he venido a hacerle una propuesta, una oferta de buena voluntad. Sacó una cartera de cuero y de ella extrajo un pequeño fajo de billetes. Quiero limpiar esta zona, ampliar mis pastos para el ganado. Esta ruina es una monstruosidad. Le ofrezco 1000 euros por la propiedad, ahora mismo. Es el doble de lo que pagó por ella. Podrá marcharse de aquí, buscar un lugar decente para usted y su hijo. La oferta era un insulto calculado. 1000 euros. Para él, era menos que calderilla. Para ella era una fortuna. Ayer, hoy, sabiendo lo que escondía la chimenea, era una miseria. Elena entendió la estrategia. Él no estaba negociando. Estaba probando sus defensas, midiendo su desesperación. Estaba intentando comprarla barato, deshacerse de ella rápidamente, antes de que tuviera tiempo de descubrir algo. O, peor aún, antes de que pudiera encontrar lo que él mismo no había podido encontrar 40 años atrás. Elena levantó la vista y lo miró directamente a los ojos por primera vez. Sintió el diario bajo el asiento de la furgoneta, casi como si ardiera. Sintió el peso del oro escondido en la piedra. Sintió la voz silenciosa de Benito y de todas las víctimas de la lista. Y en ese instante, una fuerza que no sabía que poseía surgió de las profundidades de su ser. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba recubierto por una fina capa de acero. «Gracias por su oferta, señor Vargas», dijo, y se sorprendió de la firmeza de su propia voz. «Pero no está en venta. Este es mi hogar ahora». La palabra «hogar», pronunciada en medio de aquella devastación, era un acto de desafío, era una declaración, era la primera vez que luchaba, y supo, por la forma en que los ojos de Vargas se entrecerraron, que él también lo había entendido así. La oveja acababa de mostrar unos incipientes colmillos. La sonrisa desapareció del rostro de Vargas. El cambio fue instantáneo y aterrador. La máscara de afable terrateniente se desvaneció, revelando el rostro frío y depredador que Benito había descrito. El aire a su alrededor pareció enfriarse varios grados. Sus ojos, antes fríos, ahora ardían con una furia contenida. No levantó la voz, al contrario, la bajó a un susurro sibilante, mucho más amenazador que cualquier grito. «Es usted una tonta», siseó. «Una tonta sentimental. Cree que puede venir aquí y reclamar lo que no le pertenece. Esta tierra tiene una historia, y a veces la historia tiene una forma de repetirse». Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. Elena pudo oler su colonia cara, un aroma a sándalo y poder que le revolvió el estómago. Se mantuvo firme, aunque cada instinto le gritaba que retrocediera. La batalla de voluntades había comenzado, y se jugaba en el silencio tenso entre sus palabras. «Un consejo, señora», continuó Vargas. Su voz era ahora un murmullo helado, casi íntimo. «Hay gente que ha buscado cosas en esta propiedad durante mucho tiempo, cosas que no encontraron». Su mirada se desvió de nuevo hacia la chimenea, y esta vez no hubo disimulo. Fue una mirada directa, posesiva y llena de frustración. «Es un lugar muy aislado para una mujer y un niño, muy peligroso. Se caen árboles. Hay animales salvajes. A veces, incluso el fuego vuelve a empezar donde menos te lo esperas». Hizo una pausa, dejando que la amenaza flotara en el aire, densa y venenosa. «Sería una verdadera lástima que le pasara algo a usted o a su hijo. Los accidentes ocurren, sabe, especialmente a la gente que no sabe cuándo aceptar una oferta generosa». Se dio la vuelta sin esperar respuesta, caminó de regreso a su coche y se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado de muerte y la estela de polvo de su todoterreno. Elena se quedó paralizada, el corazón golpeándole el pecho como un pájaro enjaulado. La amenaza no había sido velada, había sido una sentencia. Vargas no solo sabía que había algo escondido, sino que sospechaba que ella podía encontrarlo, o peor, que ya lo había hecho. Ahora se enfrentaba a una elección imposible. Tenía en sus manos las pruebas para destruir a un asesino poderoso y llevar justicia a sus víctimas. Pero ese mismo hombre
Acababa de amenazar de muerte a su hijo. Guardar el secreto y el oro significaba vivir cada segundo bajo la sombra de ese monstruo, esperando el ataque que sabía que llegaría. Revelarlo significaba iniciar una guerra que no tenía medios para ganar, una guerra que podría costarle todo lo que le quedaba en el mundo. El brillo del oro prometía un futuro, pero el diario exigía un pago en sangre por el pasado. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te aferrarías al oro y al silencio, esperando pasar desapercibida? ¿O arriesgarías tu vida y la de tu hijo para buscar justicia? El terror la paralizó por completo. Se quedó de pie en medio del claro, el cuerpo rígido como una estatua de sal, escuchando el zumbido del motor de Vargas que se desvanecía en la distancia, un sonido que parecía llevarse consigo la última pizca de aire respirable. La amenaza no era una nube lejana en el horizonte, era una tormenta que acababa de estallar sobre su cabeza. Los accidentes ocurren, había dicho. La frase rebotaba dentro de su cráneo como una bala de plomo, cada sílaba cargada de una promesa de violencia. Miró las vigas carbonizadas de la ruina, el esqueleto de la casa de Benito, y comprendió con una claridad helada que Vargas era perfectamente capaz de repetir la historia. El fuego, un derrumbe, un fallo de frenos en su vieja furgoneta. Las posibilidades eran infinitas y todas terminaban de la misma manera. Sintió un frío que no era del aire, sino que emanaba de sus propios huesos, un pavor que le anudaba las entrañas y la dejaba sin aliento, una presa indefensa que acababa de ser marcada por el depredador del valle. La mano de Lucas, pequeña y temblorosa, se aferró a la suya con fuerza. «Mamá, ¿por qué ese señor estaba tan enfadado?». La pregunta inocente de su hijo fue como una descarga eléctrica que la sacó de su parálisis. Bajó la vista y vio sus ojos, grandes y llenos de un miedo que no comprendía. En ese instante, el pavor se transformó en una furia helada, una rabia primordial de madre loba. Nadie amenazaba a su hijo. Nadie. Esa certeza fue el único punto firme en un mundo que se desmoronaba. Ya no se trataba de ella, ni del oro, ni siquiera de la justicia para Benito. Se trataba de sacar a Lucas de allí, de ponerlo a salvo lejos del alcance de ese monstruo. Sabía que no podía quedarse un minuto más en ese lugar. La soledad que antes le había parecido una protección era ahora su mayor vulnerabilidad. Una jaula sin barrotes donde Vargas podía cazarla a placer. Tenía que huir, pero ¿a dónde? No tenía a nadie, no conocía a nadie. Solo era una extraña en una tierra que pertenecía a su enemigo jurado. Una imagen fugaz cruzó su mente. El viejo que le vendió la propiedad, sus ojos indiferentes, su advertencia de que necesitaría suerte. Le había mencionado de pasada que había un vecino, un tal Ramiro, un viejo ermitaño que vive a unos kilómetros, el único que queda de los de antes. En su momento no le dio importancia. Ahora, esa frase era un clavo ardiendo al que aferrarse. Un viejo ermitaño, alguien que no formaba parte del círculo de poder de Vargas. Alguien de los de antes. Quizás él sabía algo, quizás podía ayudarla. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. La decisión la inundó de una adrenalina febril. Cogió a Lucas de la mano. «Vamos, cariño, nos vamos de excursión». Volvió a la furgoneta, el corazón latiéndole desbocado. Con manos temblorosas, sacó el diario de su escondite bajo el asiento. No podía arriesgarse a dejarlo. Se lo metió bajo la camisa, el cuero viejo y frío contra su piel, un recordatorio constante del peligro que la acechaba a ella y a su hijo. Decidió dejar el oro. La caja era demasiado pesada, demasiado difícil de transportar. Volvería por ella. Tenía que volver. Primero, la seguridad de Lucas. Primero, encontrar a ese tal Ramiro. Se sentó al volante, la llave temblando en su mano. Giró el contacto. El motor de arranque gimió, un sonido agónico y débil. «No, por favor, no ahora», suplicó en un susurro. Volvió a intentarlo. El motor tosió, se quejó, pero no arrancó. El pánico le subió a la garganta como una marea de ácido. Estaba atrapada. Podía imaginarse a Vargas sonriendo, sabiendo que su presa no tenía escapatoria. Cerró los ojos, respiró hondo y lo intentó una última vez, pisando el acelerador con una furia desesperada. Con un estruendo y una nube de humo negro, el viejo motor cobró vida.
Su traqueteo irregular era el sonido más hermoso que Elena había oído en su vida. Sin mirar atrás, pisó el acelerador y la furgoneta salió disparada por el camino de tierra, alejándose de la ruina que había sido, por unas pocas horas, la fuente de toda esperanza y de todo terror. Conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos aferrados al volante. El camino de tierra era una trampa de baches y rocas sueltas, y la furgoneta se sacudía violentamente, amenazando con desmontarse. Cada sombra que se cruzaba en el camino le parecía la silueta del todoterreno de Vargas. Cada crujido de una rama contra el techo era el sonido de alguien intentando detenerla. El paisaje, antes simplemente salvaje, ahora parecía lleno de ojos que la observaban. Los árboles retorcidos parecían dedos acusadores, y el viento que silbaba entre ellos era un susurro que repetía la amenaza de Vargas. Lucas estaba en silencio a su lado, su rostro pálido pegado a la ventanilla. Elena se sentía culpable por el terror que le estaba haciendo pasar, pero la necesidad de protegerlo era una fuerza motriz que anulaba cualquier otro sentimiento. Siguió la pista principal, un camino apenas marcado por las rodadas de otros vehículos, rezando para que la llevara a alguna parte, a cualquier parte que no fuera el final de un precipicio. Tras casi media hora de un viaje que pareció durar una eternidad, vio algo, a lo lejos, en la ladera de una colina. Una delgada columna de humo blanco ascendía hacia el cielo gris. Era una señal de vida, una señal de civilización en medio de la nada. El corazón le dio un vuelco. Tenía que ser allí. Giró la furgoneta hacia un sendero aún más estrecho y precario que serpenteaba colina arriba. A medida que se acercaba, pudo distinguir la forma de una pequeña casa de piedra, vieja y desgastada por los elementos, con un techo de tejas cubierto de musgo. Parecía tan antigua y arraigada a la tierra como los robles que la rodeaban. Al acercarse, un perro grande y de pelaje oscuro salió disparado desde detrás de la casa, ladrando con una furia que hizo vibrar los cristales de la furgoneta. Sus ladridos eran un aviso, una barrera de sonido que decía, «No os acerquéis». Elena detuvo el motor, y el silencio que siguió fue aún más tenso, roto solo por los gruñidos profundos y amenazantes del animal. Se sentía como una intrusa a punto de ser devorada. La puerta de la casa se abrió con un chirrido y apareció un hombre. Era anciano, con la espalda encorvada por los años, pero sostenía una vieja escopeta de 2 cañones con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, curtido por décadas de sol y viento, pero sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, eran agudos y desconfiados. Observó la furgoneta, luego a Elena, y no hizo ningún movimiento para bajar el arma. «¡Toro, quieto!», gritó al perro con una voz áspera, y el animal obedeció al instante, aunque sin dejar de gruñir. Elena abrió la puerta lentamente y salió con las manos a la vista. «Por favor», dijo, su voz temblorosa, «no quiero hacer daño. Busco al señor Ramiro». El hombre entrecerró los ojos. «¿Quién lo busca?». Su tono no era amistoso. Era el tono de un hombre que había aprendido a base de golpes que los extraños rara vez traen buenas noticias. Elena sabía que tenía una sola oportunidad para convencerlo. Su vida y la de su hijo dependían de ello. El terror le dio elocuencia. Las palabras salieron de su boca en un torrente desesperado. «Mi nombre es Elena. Acabo de comprar la propiedad quemada, la de Benito. El señor Vargas ha estado allí. Me ha amenazado a mi hijo». Al mencionar el nombre de Vargas, vio un destello de algo en los ojos del anciano. Un cambio sutil, un endurecimiento de su mandíbula. No mencionó el oro ni el diario. Su instinto le dijo que era demasiado pronto, demasiado peligroso. Solo se aferró a la verdad más inmediata y aterradora, la amenaza del cacique. «No tengo a dónde ir. Me dijeron que usted era el único vecino. Por favor, solo necesito un lugar seguro por unas horas». Ramiro la estudió en silencio durante un largo minuto que se le hizo eterno a Elena. Su mirada pasó de ella a Lucas, que la observaba desde dentro de la furgoneta, y su expresión pareció suavizarse una fracción. Finalmente, bajó la escopeta lentamente. «Entrad», dijo, su voz todavía áspera, pero desprovista de la amenaza inicial.
El perro no muerde si yo no se lo ordeno. Entrar en la casa de Ramiro fue como cruzar el umbral a otro siglo. El interior era oscuro, austero y olía a leña quemada, a café y a la soledad de un hombre que llevaba mucho tiempo sin compañía. Una pequeña cocina de leña calentaba la estancia principal, que consistía en una mesa de madera tosca, 2 sillas y una estantería llena de libros viejos. Estaba impecablemente limpio y ordenado, la disciplina de un hombre acostumbrado a valerse por sí mismo. Ramiro no hizo más preguntas al principio. Simplemente puso una cafetera de metal sobre la cocina caliente y sacó 2 tazas de loza. El simple gesto de hospitalidad, el aroma del café que comenzaba a llenar la habitación, fue tan abrumadoramente amable que Elena sintió que sus defensas se derrumbaban. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no romper a llorar. Se sentó a la mesa, con Lucas pegado a su costado, y esperó a que el anciano hablara, sintiendo por primera vez en días un frágil caparazón de seguridad a su alrededor, las 4 paredes de piedra de un extraño. Ramiro le sirvió una taza de café negro y humeante. El calor de la loza en sus manos heladas era reconfortante. El anciano se sentó frente a ella, sus manos nudosas y manchadas de tierra rodeando su propia taza. «Conocí a Benito», dijo finalmente, y su voz era ahora más suave, cargada de melancolía. Era un buen hombre, un hombre educado de ciudad que se enamoró de estas montañas, pero cometió un error. Se involucró con la gente equivocada. Hizo una pausa, y sus ojos azules se clavaron en los de Elena. Se involucró con Vargas. La forma en que pronunció el nombre, con un desprecio y un odio que parecían haber fermentado durante décadas, le confirmó a Elena que había acudido al lugar correcto. Ramiro no era un amigo de Vargas, era un testigo silencioso de su largo reinado de terror. El aire en la pequeña cocina se cargó de la gravedad de secretos guardados durante demasiado tiempo, y Elena supo que estaba a punto de escuchar la pieza que faltaba en el rompecabezas de Benito. Benito era listo, demasiado listo para su propio bien, continuó Ramiro, su mirada perdida en los recuerdos. Al principio, Vargas lo vio como una herramienta útil, alguien que sabía de papeles, de números, lo usó para sus negocios. La pausa antes de la palabra negocios lo decía todo, pero Benito tenía conciencia, y la conciencia, en el mundo de Vargas, es una enfermedad mortal. Empezó a ver lo que Vargas hacía, cómo se deshacía de sus socios cuando ya no le servían, cómo les robaba todo lo que tenían. Lo vi consumirse por la culpa, lo vi envejecer 10 años en uno. Me dijo que estaba buscando una forma de detenerlo, de exponerlo. Estaba juntando pruebas. Fue un idiota. Creyó que podía enfrentarse al diablo y salir ileso. Cada palabra de Ramiro era una confirmación de lo que Elena había leído en el diario. Ya no era solo la historia de un muerto, era una verdad confirmada por un vivo. Sintió que el diario bajo su camisa pesaba 1 tonelada, el peso de una verdad que ahora compartía con aquel anciano. Elena sintió que era el momento. Sacó el diario lentamente y lo puso sobre la mesa, entre las 2 tazas de café. Los ojos de Ramiro se abrieron de par en par, alargó una mano temblorosa y rozó la cubierta de cuero con la punta de sus dedos, como si estuviera tocando la piel de un fantasma. «¿Lo encontraste?», susurró, su voz llena de asombro y temor. «Benito me dijo que había escondido algo, algo que podía hundir a Vargas para siempre. Dijo que era su penitencia. Nunca supe qué era, ni dónde estaba». Elena asintió en silencio, abriendo el diario por la página donde figuraba la lista de víctimas. Ramiro se inclinó, sus viejos ojos recorriendo los nombres. Elena vio cómo un estremecimiento recorría su cuerpo al leerlos. «Dios mío», murmuró. «Julián Prieto, recuerdo su accidente. Y Ricardo, dijeron que fue su culpa, que no aseguró los puntales de la mina. Eran buenos hombres, todos ellos». El dolor en su voz era genuino, el dolor de un hombre que había visto desaparecer a sus vecinos uno por uno, impotente. Y entonces Ramiro le entregó la pieza final del rompecabezas, la que el diario no podía contar. Su voz bajó a un susurro conspirador, como si temiera que las paredes pudieran oírle incluso después de 40 años. «La noche del incendio», comenzó,
y sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. Yo estaba fuera, con el ganado. Era una noche sin luna, oscura como la boca de un lobo. Oí un ruido, el motor de varios coches subiendo por el camino hacia la casa de Benito. No era normal, y poco después oí disparos. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Disparos, no uno, sino varios, secos y definitivos. Me escondí. Estaba aterrorizado. Y entonces vi el resplandor. El fuego empezó muy rápido, demasiado rápido para ser un accidente. Se extendió por toda la casa en minutos, y mientras las llamas subían hacia el cielo, vi dos camionetas, las de Vargas y sus matones, bajando a toda velocidad, sin luces. Siempre supe que habían matado a Benito esa noche. Lo quemaron junto con su casa para que pareciera un accidente. El testimonio de Ramiro era la confirmación definitiva. El círculo se había cerrado. El diario de Benito era la acusación, y la memoria de Ramiro era la prueba del asesinato. La historia ya no era un conjunto de sospechas y papeles viejos, era una verdad sólida y aterradora. Vargas nunca encontró lo que buscaba esa noche, dijo Ramiro, mirando el diario con una mezcla de reverencia y pavor. Ha estado obsesionado con esta propiedad desde entonces, por eso nadie la compraba. La gente del pueblo sabe que esa tierra está maldita, que Vargas la vigila. El hecho de que tú la compraras, una extraña, lo ha puesto en alerta, y tu negativa a vendérsela le ha confirmado que has encontrado algo, o que estás a punto de hacerlo. Ramiro se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad que comenzaba a envolver el valle. No se detendrá, Elena, no después de 40 años, no se arriesgará, volverá esta noche, y no vendrá a hacerte una oferta, vendrá a terminar el trabajo que empezó con Benito. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tenemos que ir a la policía, dijo, su voz apenas un hilo. Ramiro se giró y su rostro era una máscara de amarga resignación. Son la policía de aquí y la Guardia Civil del puesto local. Todos le deben favores a Vargas, o le temen. Ir a ellos sería como entregarte en bandeja. Le dirían que estás aquí antes de que terminaras de contar tu historia. El sentimiento de estar atrapada volvió con una fuerza abrumadora. ¿No había escapatoria? ¿No había nadie que pudiera enfrentarse a ese monstruo? Entonces, ¿qué hacemos?, suplicó Elena, sintiendo cómo la desesperación volvía a arañar sus entrañas. Ramiro se quedó pensativo por un momento, su rostro surcado de preocupación. «Tengo un sobrino», dijo finalmente, y una chispa de esperanza se encendió en sus ojos. «Es abogado en Madrid, un abogado de los importantes, de los que salen en los periódicos defendiendo causas perdidas, de derechos humanos. Él no le debe nada a Vargas, él sabrá qué hacer. Tenemos que llevarte a ti, al niño, y... eso», dijo, señalando el diario, «directamente a Madrid». El plan era tan audaz como peligroso. Implicaba cruzar medio país, perseguidos por un hombre que tenía ojos y oídos en todas partes. Pero era el único plan. Mientras discutían los detalles, la noche cayó por completo. La pequeña casa de Ramiro se convirtió en una isla de luz de lámpara en un océano de oscuridad impenetrable. El viento aullaba afuera, golpeando las ventanas como un animal enjaulado. El perro, Toro, que había estado durmiendo a los pies de la cocina de leña, se levantó de repente, sus orejas erguidas y un gruñido bajo retumbando en su pecho. Ramiro y Elena se quedaron helados, escuchando. Al principio no oyeron nada más que el viento, pero entonces el ladrido de Toro se volvió frenético, salvaje, un torrente de furia dirigido hacia la oscuridad del valle. Ramiro corrió hacia la ventana, apartando la cortina con un dedo. Su cuerpo se tensó. «Maldita sea», susurró. «Ya están aquí». Elena se acercó, el corazón en la garganta. A lo lejos vio dos puntos de luz, dos faros, moviéndose rápido. Pero las luces no se dirigían hacia la casa de Ramiro. Estaban siguiendo el camino principal, el que llevaba directamente a la ruina de la casa de Benito. Elena sintió una oleada de alivio momentáneo, seguida inmediatamente por una nueva ola de terror. «No vienen a por nosotros», dijo Ramiro. Su voz era un susurro tenso. «No todavía. Saben que te has ido. Ahora mismo. Van a buscar lo que creen que dejaste atrás. Van a registrar cada centímetro de esa ruina.
Y cuando no encuentren nada, su siguiente parada será esta casa, la única otra posibilidad en kilómetros a la redonda. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. El oro. Había dejado el oro en la chimenea. No solo era una fortuna que podía salvarle la vida, era una prueba crucial. El diario hablaba de un botín robado, y la existencia de ese oro corroboraba cada palabra. Sin él, su historia era más débil. La palabra de una mujer desesperada contra la de un hombre poderoso. La caja de metal no era solo riqueza, era la credibilidad de su historia. Una decisión desesperada se formó en su mente, una locura nacida de la certeza de que no tenía otra opción. «Tengo que volver», dijo, su voz sorprendentemente firme. Ramiro se giró para mirarla como si se hubiera vuelto loca. «¿Volver? Es un suicidio. Hay al menos 2 de sus matones ahí abajo. Te están buscando». Pero Elena ya no escuchaba. La imagen de esos hombres profanando el escondite de Benito, encontrando el oro que él había guardado como penitencia, la llenaba de una rabia fría. «Sin lo que hay allí, el diario es solo un libro viejo. Necesito esa prueba, Ramiro. Es la única forma de que nos crean». Sabía que el riesgo era inmenso, pero el riesgo de no hacer nada era aún mayor. Llegar a Madrid con una historia a medias y ser desestimada, dejando a Vargas libre para cazarlos a su antojo. No había marcha atrás. Tenía que recuperar la caja. La supervivencia de su hijo y la justicia para los muertos dependían de esa última y temeraria acción. El punto de inflexión había llegado y la empujaba de vuelta al corazón del peligro. Ramiro intentó disuadirla, suplicándole que no cometiera esa locura, que la vida de su hijo valía más que cualquier prueba. Pero vio en los ojos de Elena una determinación de acero que no admitía discusión. Era la misma determinación que debió tener Benito cuando decidió desafiar a Vargas. Viendo que no podía detenerla, el anciano cedió con un suspiro de derrota. «Escúchame bien», dijo, agarrándola por los hombros. «No vayas por el camino. Hay un sendero de cabras que baja por la parte trasera de la colina. Es más rápido y te mantendrá oculta entre los árboles. Te llevará directamente al borde del claro, detrás de la ruina». Dibujó un mapa rápido en el polvo de la mesa. «Muévete en silencio. No hagas ruido. Coge lo que tengas que coger y sal de allí. Estaré vigilando desde aquí. Si algo va mal, haré lo que pueda para distraerlos». Le dio un viejo cuchillo de caza. No es mucho, pero es mejor que nada. Elena lo cogió, el acero frío y pesado en su mano. Era real. La pesadilla era real. Elena se agachó junto a Lucas, que se había quedado dormido en una silla. Le acarició la mejilla. Su corazón se rompió en 1000 pedazos al tener que despertarlo, al tener que arrastrarlo a ese nuevo horror. «Lucas, mi amor, despierta. Tenemos que jugar a un juego», susurró, intentando que su voz sonara tranquila. «Tenemos que ser espías muy silenciosos y correr muy rápido por el bosque. ¿Puedes hacer eso por mamá?» El niño, adormilado y confundido, asintió. Elena le cogió la mano con fuerza, su pequeño anclaje en la locura. Miró a Ramiro una última vez, una mirada que transmitía toda la gratitud y todo el miedo del mundo. El anciano asintió. Su rostro era una máscara de preocupación. «Ahora vete», le urgió, «y que Dios os acompañe». Elena abrió la puerta trasera de la pequeña casa y se deslizó hacia la noche. El frío era cortante y la oscuridad total. El aullido del viento parecía llevar consigo los gritos de los fantasmas de Benito, animándola y advirtiéndola al mismo tiempo en su carrera desesperada. El descenso por el sendero fue una tortura. La oscuridad era casi absoluta bajo la densa cubierta de los árboles, y el suelo estaba resbaladizo por las hojas mojadas y el barro. Elena sujetaba a Lucas con una mano y se aferraba a los troncos y las ramas con la otra para no caer. Cada rama que se rompía bajo sus pies sonaba como un disparo en el silencio de la noche. Podía oír su propia respiración, agitada y entrecortada, y los latidos de su corazón, un tambor desbocado en sus oídos. El diario, metido en su camisa, se le clavaba en las costillas a cada paso. El viento traía consigo sonidos lejanos, el motor de la camioneta de los matones al ralentí y, de vez en cuando, el eco de voces masculinas, ásperas y enojadas,
Se estaban acercando. Podía sentirlo. El miedo le daba alas. La empujaba a ir más rápido, a arriesgarse a una caída que podría ser fatal. La imagen de los ojos de su hijo, confiando en ella ciegamente, era lo único que la mantenía en pie, lo único que la impulsaba a seguir adelante en esa carrera imposible. Finalmente, llegaron al borde del claro. Agachada detrás de un espeso matorral, Elena observó la escena. La camioneta estaba aparcada cerca de la furgoneta, sus faros encendidos iluminando la ruina con una luz blanca y cruel. Dos hombres corpulentos, vestidos con ropa oscura, se movían por los escombros. Uno de ellos pateó la puerta de la furgoneta de Elena, arrancándola de sus goznes. El sonido metálico y violento la hizo estremecerse. Estaban destrozándolo todo, buscando con una furia metódica. Vio cómo uno de ellos volcaba las cajas de cartón, esparciendo su ropa, los pocos vestigios de su vida anterior, por el suelo ceniciento. El otro hombre llevaba una barra de hierro y golpeaba las paredes y el suelo, buscando huecos, escondites. Sus movimientos eran brutales, eficientes. Elena sintió una oleada de odio impotente. Estaban profanando no solo su refugio, sino también la tumba de Benito, y se estaban acercando peligrosamente a la chimenea. No le quedaba tiempo. «Quédate aquí y no te muevas, pase lo que pase. ¿Me oyes, Lucas? No hagas ni un solo ruido». El niño asintió, sus ojos enormes y aterrorizados fijos en su madre. Elena le dio un beso rápido en la frente y se deslizó fuera del matorral, moviéndose agachada, usando las sombras y los escombros como cobertura. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que los hombres pudieran oírlo. Se movía como un animal, con una agilidad que no sabía que poseía, cada músculo tenso y alerta. Los hombres estaban de espaldas a ella, concentrados en el interior de la estructura derruida, cerca de donde había estado la cocina. La chimenea estaba a su izquierda, un monolito de oscuridad. Era su oportunidad. Rezando para que ninguna piedra suelta la traicionara, corrió los últimos metros que la separaban de su objetivo, sus pies descalzos apenas tocando el suelo. Llegó al hogar de la chimenea y se agachó en la oscuridad de su interior, su espalda pegada a la piedra fría. Sus manos buscaron a tientas la piedra suelta. Estaban cubiertas de sudor y temblaban tanto que apenas podía controlarlas. «Tranquila, tranquila», se dijo a sí misma. Finalmente, sus dedos encontraron los bordes familiares. Tiró. La piedra, que antes le había parecido tan pesada, ahora se sentía como si pesara 1 tonelada. Hizo palanca con el cuchillo que le había dado Ramiro. Se dio con un ligero chirrido que, en el silencio tenso, sonó como un grito. Se quedó inmóvil, escuchando. Los hombres seguían buscando al otro lado, maldiciendo en voz baja. No la habían oído. Con un esfuerzo supremo, apartó la piedra y metió la mano en el hueco. Sus dedos rozaron el metal helado de la caja. La agarró. Pesaba. Dios, pesaba demasiado. Usó ambas manos para sacarla. El esfuerzo hizo que sus músculos gritaran. La abrazó contra su pecho. El metal frío y pesado era ahora la carga más valiosa y peligrosa del mundo. Tenía que salir de allí. Ya. Se levantó lentamente, la caja aferrada a su pecho. Justo en ese momento, uno de los hombres se giró. Llevaba una linterna potente en la mano, y el haz de luz barrió el claro. Elena se agachó instintivamente, pero fue demasiado tarde. La luz la rozó iluminándola por una fracción de segundo. —gritó el hombre. —¿Qué ha sido eso? El otro matón se giró también. Allí, junto a la chimenea. El haz de luz se clavó en ella, cegándola. Quedó expuesta, atrapada como un ciervo ante los faros de un coche. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. —¡Es ella, la tía! —gritó uno de ellos. —Y lleva una caja. En ese instante, Elena supo que la farsa había terminado. La caza había comenzado. Se giró y echó a correr, no hacia el camino, sino hacia el bosque, hacia donde había dejado a Lucas. «No la dejes escapar», oyó gritar a sus espaldas, seguido por el sonido de sus pesadas botas corriendo sobre los escombros. «¡Lucas, corre!», gritó Elena, mientras irrumpía en el matorral donde lo había dejado. El niño, al ver el terror en su rostro y oír los gritos de los hombres, no dudó. Salió disparado hacia la oscuridad del bosque, con Elena pisándole los talones.
La caja de metal era un ancla que la ralentizaba, golpeándole las costillas con cada zancada. El peso era agónico, pero soltarla no era una opción. Era su única esperanza. Oía a los hombres detrás de ellos, cada vez más cerca. Sus linternas cortaban la oscuridad, los haces de luz bailando entre los árboles como ojos de monstruos. Las ramas le arañaban la cara y los brazos, las espinas se le clavaban en los pies, pero no sentía el dolor. Solo sentía el pánico y la adrenalina, un combustible químico que la empujaba a seguir corriendo. El sonido de la respiración agitada de Lucas delante de ella y el de las botas de los matones detrás eran los únicos sonidos en su universo. Estaba corriendo por su vida y la de su hijo en una carrera desesperada contra la muerte. El bosque era un laberinto oscuro y hostil. Elena tropezó con una raíz y cayó de rodillas. El impacto le sacó el aire de los pulmones. La caja se le escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo y metálico. «La oigo. Está por aquí», gritó una de las voces. Estaban a punto de alcanzarla. Por un instante aterrador, la idea de rendirse, de dejarlo todo, cruzó su mente. Estaba agotada, herida, y el peso de la caja parecía insuperable. Pero entonces vio la silueta de Lucas, que se había detenido unos metros más adelante y la miraba, su pequeño rostro una máscara de terror. Esa visión la llenó de una fuerza sobrehumana. No podía rendirse, no mientras él la necesitara. Se puso en pie de un salto, ignorando el dolor agudo en su rodilla. Agarró la caja de metal y siguió corriendo, arrastrando a Lucas de la mano. La casa de Ramiro parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Cada paso era una victoria, cada segundo ganado era un milagro. Podía oír sus maldiciones, su respiración fatigada. Estaban cerca, muy cerca. De repente, una luz la iluminó por completo. «¡Alto ahí o disparo!», gritó uno de los hombres. Elena no se detuvo. Sabía que era un farol, o al menos rezaba para que lo fuera. Vargas no querría un asesinato con testigos auditivos como Ramiro. Quería que desaparecieran, que fuera un accidente. Un disparo rompería esa ilusión. Siguió corriendo, zigzagueando entre los árboles, usando la oscuridad como su única aliada. La subida de la colina hacia la casa de Ramiro era una pared casi vertical. Sus pulmones ardían, sus piernas eran de plomo. La caja de metal parecía pesar el doble. Lucas empezó a sollozar. El esfuerzo y el miedo finalmente lo superaron. «Ya casi llegamos, mi amor, ya casi llegamos», jadeó Elena, aunque no sabía si era verdad. Solo sabía que detenerse era morir. Tenía que seguir subiendo, arrastrando su tesoro y su maldición, hacia la pequeña luz de esperanza que prometía la casa del anciano. Vio la luz, una pequeña ventana iluminada en la cima de la colina. La casa de Ramiro. Estaba a menos de 100 metros. Esa visión le dio el último impulso de energía que necesitaba. «Ya casi estamos, Lucas», gritó, más para convencerse a sí misma que a él. Pero los hombres también vieron la luz. Van hacia la casa del viejo. Hay que atraparlos antes de que lleguen. Su desesperación les dio velocidad. Elena podía oír sus pasos pesados justo detrás de ella, el sonido de las ramas rompiéndose a su paso. Estaban a punto de atraparla. Podía sentir el aliento de sus perseguidores en la nuca. 50 metros, 40, 30. La puerta de la casa se abrió de golpe, proyectando un rectángulo de luz amarilla en la oscuridad. La figura de Ramiro se recortó en el umbral, su escopeta levantada. No apuntaba a los hombres, sino al cielo. La distancia era demasiada, pero era una señal, una advertencia, una declaración de que no estaban solos. Justo en ese momento, el perro, Toro, salió disparado de la casa como una bala de pelaje negro. No ladraba, corría en silencio, un depredador liberado. Pasó de largo a Elena y a Lucas y se lanzó directamente contra el hombre que iba en cabeza. El matón gritó, una mezcla de sorpresa y dolor, cuando el perro lo derribó, sus fauces buscando el brazo que sostenía la linterna. El segundo hombre se detuvo, desconcertado, apuntando su propia linterna hacia la pelea. Esa fracción de segundo fue todo lo que Elena necesitó. Con un último grito de esfuerzo, empujó a Lucas hacia la puerta abierta y se lanzó tras él,
cayendo de rodillas en el suelo de la cocina, la caja de metal golpeando la madera con un estruendo. Ramiro cerró la puerta de un portazo y echó el pesado cerrojo de hierro justo cuando el segundo matón se abalanzaba contra ella. Oyeron el golpe sordo de su cuerpo contra la madera maciza y sus maldiciones frustradas. Estaban a salvo, por ahora. Elena se quedó en el suelo, jadeando, incapaz de moverse. Su cuerpo era un mapa de dolor, sus pulmones ardían y su corazón latía de forma errática. Abrazó a Lucas, que lloraba desconsoladamente, y lo meció susurrándole palabras tranquilizadoras que ella misma no creía. Fuera, oían los gritos del hombre atacado por el perro y las amenazas del otro. Ramiro se mantuvo junto a la puerta, la escopeta preparada. Sabían que una simple puerta de madera no los detendría por mucho tiempo. Podían romperla, podían prenderle fuego a la casa. La huida desesperada había terminado, pero solo para dar comienzo a un asedio. El clímax de la confrontación no había sido evitado. Simplemente se había trasladado a un escenario más pequeño y claustrofóbico. Estaban atrapados en la pequeña casa de piedra, con un tesoro maldito, un diario incriminatorio y dos asesinos furiosos al otro lado de la puerta. La noche, lejos de terminar, acababa de desatar su verdadero horror. El estruendo contra la puerta de roble hizo temblar la pequeña casa. Afuera, las voces de los matones eran gruñidos de furia y frustración, mezclados con los ladridos salvajes de Toro. Mientras Elena, con el cuerpo temblando, abrazaba a un sollozante Lucas, Ramiro se movió con una rapidez que desmentía sus años. Se arrodilló junto al teléfono de disco, un artefacto de otro tiempo, y marcó un número de memoria. Hablaba en susurros apremiantes, una cascada de información desesperada. «Sobrino, soy yo. Escúchame, no hay tiempo. Es sobre Vargas». Su voz se quebró por un instante. «Tengo aquí a una mujer. Compró la finca de Benito. Lo ha encontrado todo. El diario, el oro, todo. Y sus perros están en mi puerta ahora mismo, intentando entrar. Quieren matarla a ella y a su hijo». Al otro lado de la línea, en un piso de Madrid, un silencio tenso fue seguido por una única y tajante instrucción. La primera pieza de la redención se acababa de poner en marcha. Un frágil hilo telefónico tendido sobre un abismo de violencia y muerte. «No salgáis, no abráis, barricad la puerta con lo que sea, no habléis con ellos, gano tiempo». La voz del sobrino abogado era un ancla de calma en la tormenta. El sonido de un teclado furioso se oía de fondo. «Estoy llamando directamente a la UCO, a la Unidad Central Operativa. Tengo un contacto allí. Le debo un favor. Olvídate de la policía local. Son de Vargas». La espera que siguió fue una tortura. Minutos que se estiraron como horas. Elena y Ramiro arrastraron una pesada mesa de madera maciza y la acuñaron contra la puerta. El sonido de un cristal rompiéndose en la parte trasera de la casa los hizo saltar. Uno de los hombres estaba intentando entrar por la pequeña ventana del baño. Ramiro corrió hacia allí, escopeta en mano. El corazón de Elena latía con una violencia que le dolía. Sentía el terror de su hijo como un eco en su propio cuerpo. Estaban en una ratonera, un pequeño fuerte de piedra asediado, y el tiempo, su único aliado y su peor enemigo, se agotaba inexorablemente. El primer sonido fue un zumbido grave y distante que se fue convirtiendo en un trueno. No era un coche, era el batir rítmico de las aspas de un helicóptero cortando el aire de la noche. Elena y Ramiro se miraron, sin atreverse a albergar esperanza. Entonces, las luces, decenas de ellas, faros de vehículos indistintivos que aparecían por todos los caminos, cercando el valle en un silencio profesional y aterrador. Los gritos de los matones cambiaron de furia a pánico. «Guardia Civil, al suelo, suelten las armas». Las órdenes, amplificadas por un megáfono, resonaron en la noche con una autoridad absoluta e inapelable. Se oyeron pasos corriendo, el sonido de cuerpos cayendo al suelo. El asedio había terminado. Un silencio sobrecogedor, solo roto por el viento y el zumbido del helicóptero sobre sus cabezas, descendió sobre la casa. Ramiro bajó la escopeta lentamente. Sus manos temblaban de puro alivio. Elena se derrumbó sobre el suelo, las lágrimas brotando sin control, una liberación catártica de todo el terror acumulado. La puerta no la abrió Ramiro.
sino un hombre alto, con el rostro serio y un chaleco negro con las siglas UCO en letras blancas. «Señora, señor, están a salvo». Salieron al aire frío de la madrugada. La escena era irreal. Agentes uniformados y de paisano se movían con una eficiencia silenciosa. Vio a los dos matones de Vargas en el suelo, boca abajo, siendo esposados. Sus rostros, antes llenos de una confianza brutal, eran ahora máscaras de miedo y derrota. Elena, todavía aferrada a la pesada caja de metal, como si fuera una extensión de su propio cuerpo, se acercó al oficial al mando. Con manos temblorosas, le entregó el diario de Benito y luego la caja. El agente la abrió. La luz de su linterna hizo brillar el oro. Miró el contenido, luego a Elena, y su expresión seria se suavizó con un atisbo de asombro y respeto. En ese instante, el peso del secreto, la carga de la prueba, se transfirió de sus hombros cansados a los de la justicia. Por primera vez en años, se sintió ligera, como si pudiera flotar. La maquinaria de la justicia, una vez activada en los niveles correctos, fue implacable. El diario de Benito era la hoja de ruta. Las confesiones de los matones, aterrorizados y enfrentados a décadas de cárcel, fueron los clavos en el ataúd de Vargas. Al amanecer, un convoy de vehículos negros y discretos subió por el camino privado que llevaba a la opulenta finca del cacique. Lo encontraron en su terraza, tomando un café, con vistas a un valle que consideraba suyo. La irrupción de los agentes de la UCO fue un golpe de realidad brutal. Cuando el oficial al mando le puso el diario de Benito delante, el rostro de Ricardo Vargas se descompuso. La máscara de respetabilidad, cultivada durante 50 años de crimen y miedo, se hizo añicos. La furia impotente en sus ojos al ser esposado fue la primera recompensa de Elena. El hombre que se creía un dios, que movía a las personas como peones, era ahora solo un anciano esposado, su imperio de terror desmoronándose bajo el peso de un pequeño libro de cuero. El arresto de Vargas provocó un terremoto en toda la comarca. Su red de poder, construida sobre el miedo y la corrupción, se vino abajo como un castillo de naipes. Envalentonados por la caída del tirano, otros testigos comenzaron a hablar. Pequeños empresarios extorsionados, familias que habían perdido sus tierras, incluso antiguos secuaces que buscaban reducir sus condenas. El diario de Benito fue corroborado una y otra vez. Las piezas del puzzle encajaron, revelando una historia de terror que superaba incluso lo que Elena había imaginado. Vargas fue acusado de una decena de homicidios, organización criminal, de blanqueo de capitales y extorsión. El juicio fue la crónica de la caída de un monstruo. Las pruebas eran tan abrumadoras que fue condenado a cadena perpetua. La justicia, aunque había tardado 40 años, finalmente había llegado para Benito, para Julián, para Ricardo y para todas las víctimas anónimas cuyo único monumento había sido una anotación en un libro de contabilidad secreto. Y luego estaba el oro, el tesoro que había sido a la vez la causa y la solución de todo. Tras un breve proceso legal, el veredicto fue claro. Dado que el oro era producto de actividades ilícitas y que sus dueños originales eran víctimas de crímenes sin herederos directos conocidos, la ley española dictaminaba que el tesoro pertenecía a quien lo encontró. Un día, en una austera oficina gubernamental, un funcionario le entregó a Elena unos documentos para que los firmara. Al estampar su nombre, se convirtió legalmente en la propietaria de una fortuna que superaba sus sueños más descabellados. El contraste era tan vertiginoso que la dejó sin aire. Recordó la noche en la furgoneta, contando sus últimos 500 euros bajo la luz del móvil, sintiendo el abismo bajo sus pies. Ahora, el papel que firmaba no representaba una deuda, sino una libertad absoluta, la promesa de un futuro para su hijo que, hasta hacía unas semanas, le había parecido completamente imposible. No era solo dinero, era la vida que le habían arrebatado, de vuelta con intereses. Un año después, en el mismo claro donde antes se alzaba el esqueleto negro de una pesadilla, ahora se levantaba una casa. No era una mansión ostentosa, sino un hogar sólido y luminoso de piedra y madera clara. Las ventanas eran grandes, abiertas al paisaje que ya no era amenazante, sino sereno. La vieja y siniestra chimenea
Había sido restaurada y ahora era el corazón de un salón cálido y acogedor. En su hogar no crepitaban secretos, sino un fuego alegre que calentaba las noches de invierno. El olor a ceniza y a moho había sido reemplazado por el aroma del pan recién horneado y la lavanda del jardín. Afuera, Lucas corría tras una pelota, sus risas resonando en el aire limpio de la montaña. Ya no había sombras en sus ojos, solo la luz despreocupada de la infancia. Elena había usado una parte del dinero para transformar el símbolo de su más profunda desesperación en la fortaleza de su paz, reconstruyendo no solo una casa, sino una vida sobre los cimientos de la justicia. Elena se sentó frente a su nueva máquina de coser, un modelo profesional que zumbaba suavemente bajo sus manos expertas. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de su taller, iluminando las telas de colores vivos. Había vuelto a ser costurera, no por necesidad, sino por pasión. Creaba belleza donde antes solo había retales de una vida rota. La cena de esa noche fue un festín. Lucas parloteaba sobre sus aventuras en la escuela del pueblo, y Ramiro, que se había convertido en el abuelo que Lucas nunca tuvo, y el padre que a Elena le faltaba, contaba historias del valle. La mesa estaba llena de comida, un banquete que contrastaba dolorosamente con la memoria de la media barra de pan duro en el salpicadero de la furgoneta. Había encontrado mucho más que riqueza. Había encontrado seguridad, un propósito y una familia. La paz que sentía era profunda y real. Una calma ganada a pulso en el corazón de la tormenta más oscura. Una serenidad que el dinero no podía comprar, pero que había ayudado a construir. Miró por la ventana, hacia su tierra, su hogar. El viento soplaba entre los árboles, pero ya no era un lamento, sino una canción. Había llegado a ese lugar sin nada, una mujer rota huyendo de los fantasmas de las deudas. Había encontrado los fantasmas de otros, y al darles voz, había encontrado la suya propia. Había transformado la penitencia de un hombre muerto en la redención de su propia vida y en el futuro de su hijo. Había descendido al infierno y había vuelto con las llaves de un paraíso tranquilo y personal. La justicia no solo había castigado al culpable, le había dado a la víctima inesperada una oportunidad de renacer de sus propias cenizas, más fuerte, más sabia y, finalmente, en paz. La historia de Elena nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda puede esconderse la llave de un nuevo amanecer. Si crees en el poder de la resiliencia y en que la justicia, aunque tarde, siempre llega, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta.